Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la física. Vamos a hablar acerca del voltaje, que se utiliza mucho para medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Eso lo hacemos a través de un voltímetro. Hoy les vamos a hablar acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos permite calcular las relaciones que existen entre el voltaje, la resistencia y la corriente para cada circuito. Por lo general, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Los voltajes siempre se miden en voltios, la corriente en amperios y la resistencia se mide en ohmios. La ley de Ohm nos permite a través de una especie de triángulo sacar las diferentes relaciones que hay entre la corriente, el voltaje y la resistencia. Podemos sacar a través de este triángulo que la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia, o que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a mayor corriente va a ser menor la resistencia, pero a mayor resistencia va a ser menor la corriente. Cuando estamos hablando en un circuito sobre el voltaje, el cual tenemos una resistencia, puede ser una especie de bombillo, en el circuito cerrado, cuando la resistencia es mayor, disminuye la corriente. La resistencia de un cable depende de su espesor, de la longitud y de la conductividad del material. Es decir, hay unos materiales que transmiten más rápido la corriente y la transmiten mucho mejor. Por decir algo, el oro, el cobre, transmiten mejor la corriente que el aluminio y que la plata. Vamos a hablar un poco acerca de los circuitos en serie. Un circuito en serie, cuando tenemos un circuito en serie, siempre las resistencias se suman para hallar la resistencia total. Digamos, en este diagrama, donde tenemos 5 resistencias, podemos ver que una tiene 220 ohmios, otra 62, otra 330, otra 1000 ohmios y otra 3300 ohmios. Entonces, si sumamos el valor de las resistencias, podemos obtener el valor total de la resistencia del circuito. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. La resistencia total sería igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R5, lo cual nos va a dar un total de 4912 ohmios. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta para los circuitos en serie es que la corriente en un circuito en serie va a ser la misma para todo el circuito. Es decir, la corriente que va a pasar por R1 es la misma que pasa por R2, por R3, por R4 y por R5. Lo siguiente que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de circuitos en serie es que el voltaje es independiente en cada resistencia. Entonces, tenemos una batería que es de 12 voltios, pero el voltaje que va a pasar por la resistencia 1, por la resistencia 2, por la resistencia 3, 4 y 5 va a ser diferente en cada uno de esos puntos. Entonces vamos a seguir con un ejemplo de cómo hallar los voltajes en cada uno de esos puntos. Como ya habíamos hallado nosotros que la resistencia total del circuito era 4912 ohmios, entonces vamos a aplicar la ley de Ohm, la cual nos dice que voltaje es igual a corriente por la resistencia. De esta ecuación despejamos la corriente, que es el valor que no tenemos, y decimos que voltaje es igual, que la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. El voltaje total son 12 voltios y la resistencia total son 4912 ohmios.
Al dividir estos dos valores nos va a dar un total de 0.00244 amperios. O, si lo pueden decir mejor, serían 2.4 miliamperios. Para hallar el voltaje en cada punto, es necesario multiplicar la corriente por la resistencia en cada punto. Nosotros sabemos que en el sistema la corriente es la misma. Entonces, por lo tanto, vamos a multiplicar la corriente total por la resistencia 1 para hallar el voltaje en la sección 1. Para hallar el voltaje en la sección 2, multiplicamos la corriente total por la resistencia 2. Para hallar el voltaje en la resistencia 3, multiplicamos la corriente total por la resistencia 3. Para hallar lo mismo en el punto 4, buscamos la corriente total por la resistencia 4 y hallamos el voltaje 4. Y para el voltaje 5, multiplicamos la corriente total por la resistencia 5. Para hallar el voltaje 1, obtenemos 0.0244 por 220 ohmios, sería 0.53 voltios. Para el voltaje 2, sería la corriente por 62 amperios, sería 0.15 voltios. Para el voltaje 3, serían la corriente, que es 0.00244 amperios, por 330 ohmios, sería 0.80 voltios. Para el voltaje 4, sería la corriente, que es 0.00244 amperios, por 1000 ohmios, sería 2.44 voltios. Y para el voltaje 5, sería la corriente por la resistencia 5, que sería 0.00244 amperios por 3300 ohmios. Eso nos da 8 voltios. Para comprobar que estén hechas bien las operaciones, lo que tenemos que hacer es sumar los voltajes de cada resistencia. Es decir, sumar el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3 y el voltaje 4 y el voltaje 5, y nos tiene que dar el voltaje total, que es de 12 voltios. Como vemos en la parte de abajo, sumamos 0.53, 0.15, 0.8 más 2.44 más 8 voltios, y eso nos da 12 voltios, que es el voltaje total del sistema. Eso es todo lo que tiene que ver con circuitos en serie.